para iniciar el programa del día de hoy, 27 de mayo del 2024. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 13 del libro de Génesis, que dice de la siguiente manera: Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Bueno, después de la corta estadía en Egipto por causa de la sequía que veíamos la semana pasada, Abraham retoma su peregrinaje por las tierras que se le habrían de prometer a él y a toda su descendencia. Y a diferencia de los beduinos, como los amalecitas, los madianitas, que peregrinaban con ganados superiores, es decir, animales más grandes como camellos, caballos, vacas, Abraham era nómada de ganado menor, ovejas y cabras, ya el ganado de más pequeña medida. Y bueno, los primeros, los beduinos que peregrinaban en ganados grandes, pues tenían la fama de ser bélicos, ¿no? Ellos defendían sus caminos y los terrenos donde ellos acampaban, pero en el caso de Abraham y los pastores de ovejas y de cabras tenían la fama de ser más pacíficos, ¿no? Y aquí se menciona el antecedente que habría de generar la separación de Abraham y de Lot, que es el tema principal de este capítulo, que había mucho ganado, que Abraham era muy rico, que tenía mucho ganado, que tenía mucho oro y que mucha plata. Y bueno, los pastizales por ende iban a ser insuficientes para ganados tan grandes. Bueno, y aquí se hace mención, un comentarista, que un jeque árabe se consideraba rico si tenía 100 o 200 carpas, 60 o 100 camellos, 1000 ovejas o cabras, pero aquí dice que Abraham era muy rico, es decir, tenía más que eso, ¿no? Y el oro y la plata tal vez vengan del comercio que realizó en su estancia en Egipto. Seguramente tuvo que vender ganado allá para poder regresar y tener el sustento de su familia. Y dice en Génesis capítulo 13, verso 3, en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai, y al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Bueno, aquí tenemos que Abraham regresa a su travesía original, que había sido truncada por la sequía que lo orilló a viajar a Egipto, y bueno, y también para cumplir algo que inicialmente se da como un antecedente de los símbolos que serían replicados posteriormente. Ustedes veremos más adelante, pero seguramente usted ya sabe de que José y los hijos de Jacob tuvieron que emigrar también a Egipto por causa de una hambruna. Posteriormente María y José con el niño Jesús también migran a Egipto por causa de Herodes. Esas migraciones a Egipto en situaciones de peligro se hacen ya recurrentes en la Biblia. Por eso es importante entender Génesis, porque de aquí parte todo el simbolismo que posteriormente va a venir a marcar eventos importantes en la historia de Israel y de la iglesia. Y dice que una vez que llegó al lugar donde había iniciado su travesía en las tierras de Canaán, volvió al altar que había hecho la primera vez, es decir, invoca el nombre del Señor de nuevo, ofrece sacrificios, es una especie de renovar el pacto. A ver, Señor, hubo un paréntesis aquí por causa de la sequía, nos mandaste a Egipto, ya estamos de regreso, vamos a continuar con el plan, ¿no? Y bueno, y también por otro lado, recordemos que en la cosmovisión antigua las tierras estaban asignadas a distintas divinidades que protegían la región, y esas divinidades habitaban en las montañas. Esa es la creencia que venía ya desde Babel, que los dioses habitaban en lugares altos. Ya explicamos esto en programas atrás. Y el hacer altares a otras divinidades que no eran propias del lugar, como en el caso del Dios de Abraham, pues ponía en conflicto a los dioses de la región con el Dios que venía ahora a representar el pueblo que se estaba asentando. Daba por hecho entonces que se iba
a involucrar ahí en una lucha por la posesión de la tierra de parte de los dioses, y que eso iba a desembocar, por tanto, en una lucha con los habitantes que estaban en esa tierra, ¿no? Entonces es importante esa nota. Regresa al lugar donde había hecho el altar por primera vez. También dice el verso 5, también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacas y tiendas, pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y ya no podían habitar juntos. Eso originó el conflicto, y hubo una disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo el cananeo y el fereceo habitaban el país. Y dijo Abraham a Lot: te ruego que no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores. Yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, porque son, bueno, perdón, me pasé un versículo. Te ruego que nadie contienda entre tú y yo, entre mis pastores y tus pastores. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí se halla del conflicto. La razón que mencionamos, la pastura era insuficiente para tanto ganado. Hubo pleitos entre los ganaderos, entre los pastores, mas no entre Abraham y su sobrino. En la familia no hubo pleito, pero previendo a Abraham de que fuera a haber un conflicto mayor, pues entonces ya él le propuso esto, ¿no? Y menciona aquí el pasaje que habitaban los cananeos, los hijos de Canaán, nietos de Noé, los hijos de Cam. Recordemos que Canaán fue maldecido por causa de su padre y toda su descendencia, o por el pecado de Cam, que no cubrió la desnudez de su padre, sino que al contrario fue y la divulgó a sus hermanos. Y este Canaán vino a esta tierra y ahí se asentó, como lo vimos en el programa. Esta maldición la vimos en el programa cuando veíamos Génesis 9:25, en el programa del 29 de abril, si usted gusta buscarlo también ahí. Los fereceos eran tribus que habitaban en los campos y no en las ciudades. Hace referencia que habitaban ahí también los cananeos y los fereceos. Entonces eran tribus seminómadas o semi-asentamientos, pero que no se iban a las ciudades, sino que les gustaba estar en el campo, ¿no? Y allí hacían sus asentamientos. No menciona la Biblia de dónde provenían, pero ahí están estos personajes fereceos. Y luego Moisés, mencionando esa propuesta tan difícil: te ruego que te separes de mí. El tema de la separación siempre indica dolor, no era una decisión fácil. Duele la separación. Cuando se separa una familia, duele, produce dolor cuando se separan los hijos de la casa, cuando se independizan, ¿no? Duele cuando te separas de un ser querido. La separación implica dolor, así es que la propuesta no era fácil, era dolorosa. Era que la familia que habían venido peregrinando juntos desde las tierras de Babilonia, ahora tenían que separarse. No era fácil, porque no solamente eran Abraham y Lot, eran sus hijos, sus nietos, que ya jugaban entre ellos, que tenían muchísima afinidad, que comían juntos, y ahora había un momento de separación. Y bueno, es una figura que también a la postre va a ir siendo recurrente en la Biblia, de la separación del hombre de su Dios y el dolor que ello produce. Génesis 3:10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Bueno, alzó sus ojos, aquí como menciona que estaban en las colinas de Betel y de Jai, desde ahí pudo tener una visión amplia de una buena parte del cauce del río Jordán, y por lo tanto vio que era tierra buena, vio que era una tierra donde había mucha vegetación, muchos pastizales, y él tomó una decisión a su conveniencia, ¿no? Desde ahí veía todo eso. Y Abraham, que era una persona mayor, y según las tradiciones antiguas, y creo que también las modernas, se le da preferencia a los mayores. Sin embargo, él renuncia
a ese derecho que le da por ser una persona mayor y el jefe de las caravanas, el que propuso el viaje, y le cede la elección a Lot, su sobrino, como un acto de misericordia. Obviamente Lot escoge la mejor tierra, las otras tribus, que también, las otras tribus que habían poblado antes, pues habían elegido vivir también en esa buena tierra. Eso significaba entonces que a la postre tendría que enfrentarse a las tribus que habitaban allí, a las ciudades que se habían edificado entre ellos, y posteriormente pues vendría a ser absorbido por la ciudad de Sodoma. Esa es una decisión de conveniencia, aunque no midió todas las implicaciones tal vez. Aunque algunos llegaron también a describir el lugar de la elección de Lot como un jardín de Dios. Fíjense, los antiguos le decían que esa tierra era un jardín de Dios, tierras fértiles. Y en la mente del hebreo antiguo, una tierra fértil era una tierra bella, hermosa, buena. Recuerden el concepto de top, ¿verdad? Lo bueno, vio Dios que era bueno. Así describían las tierras de la llanura del Jordán, ¿no? Del río Jordán. Entonces, inevitablemente, pues tarde o temprano tendrían que interactuar con las ciudades para el intercambio de mercancías, para hacerse de provisiones, de utensilios, y eso le iba posteriormente a absorberlo, termina yéndose a vivir al seno de la ciudad. Y bueno, y aquí entendemos que a los ojos humanos pues no siempre está la mejor decisión, ¿no? Hay una frase, ¿verdad?, muy del mundo coloquial tal vez, pero dice: no todo lo que brilla es oro. Él vio brillar esa tierra, le dijo: esto es lo bueno, pero no sabía que ahí se iba a enfrentar a ser secuestrado, que se iba a enfrentar también a perder a su familia, una parte de su familia, cuando tendría que ser destruida la ciudad de Sodoma. Sin embargo, también este acto es figura posterior del rescate de la humanidad de parte de Dios por las malas decisiones que el hombre toma. Ya de aquí empieza a asentarse las bases de la historia de salvación, ¿verdad? Cómo el hombre toma malas decisiones en aras de su propio bien, se olvida de Dios a su conveniencia, pero termina metiéndose en problemas y resulta que tiene que ser rescatado, ¿no? Génesis 13, verso 12 dice: Abraham habitó en tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Fíjense, o sea, recuerden que eran nómadas, no se asentaban en una parte y dijeron: bueno, aquí está muy bueno, pero se me hace que más adelante está mejor, y allá está, vamos a estar más cerca de la ciudad, y al último terminaron en la ciudad, ¿no? Pero aclara el verso 13: pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra el Señor. Y aquí ya se pone ya la causante, ¿verdad?, o la justificación del castigo divino. No era porque Sodoma era una ciudad cualquiera, una ciudad que pecaba, una ciudad habitada por gente mala, malandrines, como decimos por acá en nuestros ranchos, ¿no? Y pecadora contra el Señor, contra los principios, ¿verdad?, que ya el pueblo traía de antemano, conociendo del Dios de los hebreos. Y la tierra de Canaán, lo que sería el futuro hogar de la nación de Israel, que aún no nacía, es la que habitó Abraham. Entonces habitó Abraham, dice, la tierra de Canaán, que él, sin saberlo, en esa tierra posteriormente iba a ser el hogar de Israel, esa nación que nacería de la promesa que Dios le habría de hacer. Génesis 13:14: y después de que Lot se separara de su lado, el Señor dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev, hacia el oriente y hacia el mar. Miren, primero Lot fue el que alzó los ojos por su cuenta para tomar una decisión. Ahora Dios le dice a Abraham: ahora tú alza los ojos también y mira toda esta tierra que te tocó, porque esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre, dice el verso 15. Verso 16: y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Si es que se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia será contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham alzó su tienda, se fue
y habitó en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Fíjense, el Señor le reitera entonces a Abraham su compañía. Mira, aunque Lot escogió las mejores tierras, yo te voy a bendecir en esta tierra donde montañosa, en esta tierra muy irregular, en esta tierra que no quiso Lot, que no quisieron los primeros habitantes, que prefirieron la fertilidad del Jordán, pero yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. La decisión de Lot, aparentemente mejor, se tornó posteriormente en su ruina. Y la parte de Abraham, que aparentemente era la peor, se tornó en su máxima y gran bendición, ¿verdad? Es decir, de aquí tomamos también la idea que va a desarrollar la Biblia de una manera recurrente en el texto sagrado. Las aparentes desgracias de la vida pueden ser transformadas a la postre en bendición. El Señor promete descendencia, ratificando su bendición original. Recuerden, fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra. Ahora específicamente Dios le estaba diciendo a Abraham, en esta tierra voy a cumplir mi propósito y tú te vas a fructificar y vas a multiplicar y vas a llenar toda la tierra de Canaán. Y ahora había una razón del peregrinaje, porque le dice el Señor, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho. Es como una especie de reconocimiento, no era casualidad que fueran nómadas o que no les gustaran las ciudades, es que Dios tenía un propósito en ello, que Abraham conociera cada rincón de la tierra que iba a recibir por heredad de él y su descendencia, y a la vez, en donde quiera que fuera estableciendo su tienda de campaña en su peregrinaje, iba formando altares, declarando esa tierra para el Dios de Abraham. Y entonces, de alguna forma, en la mentalidad antigua, expulsando a los dioses que eran propietarios de esas tierras, hablando en la cosmovisión antigua. No eran después andar de vagabundos, no era, ¿verdad?, andar solamente diciendo, pues vámonos de vago. No, es pisar, es conocer la tierra, es contemplarla, es anhelarla, es hablarle a sus hijos y decirle, toda esta tierra el Señor nos ha dado, es declarar posesión. Y termina ese recorrido, ¿verdad? Uno de los primeros campamentos en Mamre termina diciendo este versículo, que es el actual Teberindo, que está muy cerca, como a 2 millas de Hebrón actual. Y allí está todavía el antiguo roble de Mamre, ahí en la encina de Mamre, que era pues un árbol frondoso, grande, donde posteriormente iban a suceder eventos muy importantes. Cada lugar que está siendo mencionado tiene posteriormente una historia muy importante que sucedería allí. En el caso de ahí en la encina de Mamre, en ese roble antiguo, ahí iba a interceder por Sodoma y Gomorra. Allí iba a recibir la promesa de su hijo Isaac. Allí iba a ser el lugar donde posteriormente se declararían las bendiciones y maldiciones. Actualmente es un lugar turístico, está protegido por una valla y es visitada por turistas de todo el mundo, tanto cristianos, ¿verdad?, porque ahí encontramos sitios que para nosotros tienen un valor significativo, los judíos ni se digan, ¿no? Es un sitio donde peregrinó su padre Abraham, como ellos mencionan. En el caso de los gentiles, como es un lugar donde llegaron los ángeles también ahí a negociar con Abraham, entonces es un sitio que causa mucha expectativa, ¿no? ¿Cómo es un lugar donde habitaron ahí seres celestiales, ¿no? Ahí en ese lugar, pues ahí se le iba a aparecer el Señor acompañado de 2 Melec, ¿verdad? Esos seres, esos mensajeros, esos seres que la Biblia al español traduce como ángeles, que eran mensajeros, una función específica, una rama de seres celestiales que tenían la función de dar mensajes. Y dice la Escritura nuevamente, edificó otro altar al Señor ahí en ese lugar. Edificó otro altar, dedicando aquella tierra para su señorío y renovando el pacto con el Señor nuevamente. En cambio, vemos que en el caso de Lot, ya pasándonos al capítulo 14, dice, ahora bien,
siendo Amrafel rey de Shinar, Arioc rey de Elazar, y luego menciona Kedorlaomer rey de Elam, Tidal rey de Goyim. Hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, y a Semeber, rey de Saubim, y al rey de Bela, la cual es Zoar, dice. Es decir, se levantan 4 reyes contra 5, todos se unieron en el valle de Sidim, que es el mar de la sal, y 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13º se rebelaron. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hay que considerar que los reinos aquí mencionados son de poca población, no eran poblaciones grandes, generalmente abarcaban los límites de una población de una ciudad pequeña. Recordemos que para este entonces la humanidad tenía pocas generaciones y tenían poco tiempo habitando las tierras de Canaán. Los primeros pobladores semitas optaron por quedarse en la cuenca fértil del Éufrates y el Tigris, como ya lo vimos en programas anteriores, en los descendientes de Noé, en lo que es la antigua Mesopotamia. Y después los camitas, que habían pasado por esa tierra, pero se fueron hasta Egipto, allá, y hasta Etiopía, la región de África actual. Y por supuesto algunos se quedaron, algunos se asentaron ahí en las tierras de Palestina. Y los jafitas agarraron hacia el norte y hacia el oriente, fueron los orientales, los europeos, los indogermanos. Entonces no había mucha gente, entonces los reyes que mencionan eran pequeñas poblaciones de entre 2, 5, 10 mil habitantes, y ya se les consideraba un rey. Era más que nada un jefe de la tribu, ¿no? Pero se menciona esa palabra en la Biblia, ¿no? Como reyes. Y pocos camitas pues habían quedado por ahí, y otros pocos de semitas que habían migrado de Mesopotamia. Amrafel era de Mesopotamia, Tidal de los Goyim eran los hititas, Kedorlaomer era una coalición de tribus orientales en la actual Siria, y el valle de Sidim estaba cerca del Mar Muerto. El mar de la sal es el Mar Muerto porque del grado de salinidad no tiene vida ese mar, ni vegetación, ni peces, no hay más que agua salada ahí. Y dice entonces que en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, y a los susitas en Ham, y a los emitas en Seib Kiriataim, y a los urritas en los montes de Ser, hasta el Parán, que está junto al desierto. Que nombres aquí, perdón, porque son nombres medio extraños, ¿no? Luego se volvieron y fueron a En Mispat o a Cades, y arrasaron todo el territorio amalecita y también el del amorreo que habita en Asesón Tamar. Y entonces salieron el rey de Gomorra, el rey de Sodoma, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, la cual es Zoar, y prepararon batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es, se juntaron contra Kedorlaomer, que era la alianza de pueblos de entre Babilonia y otros de ahí del área del río Jordán. El rey de Elam, el Tidal, los reyes de los Goyim, los Amrafel, rey de Shinar, Arioc y rey de Eleazar, y 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y al huir el rey de Sodoma y del de Gomorra, cayeron en ellos, y los que quedaron huyeron hacia la montaña. Es decir, fueron derrotados, y esos pozos de asfalto que había ahí pues habían sido construidos, según se cree, cerca del área del mar salado, del mar muerto, como se le conoce actualmente, porque pues no había agua para beber. Entonces el agua de las lluvias las capturaban en esas cisternas, eran pozos que eran asfaltados para que no se filtrara el agua, y de esa manera poder tener agua para sus rebaños, agua para uso doméstico. Y pues ahora dice, tomaron los bienes de Sodoma y de Gomorra y su sustento y se fueron, pero también tomaron a Lot, sobrino de Abraham, sus bienes, y se fueron, pues él estaba habitando en Sodoma. Bueno, él lo escogió, según él había tomado una buena decisión, pero como decíamos, vino a ser su desgracia. Ahora Lot se encuentra con los daños colaterales de su ambiciosa decisión, y llevado prisionero de guerra, en una guerra que no era ni suya, pero por estar viviendo en la ciudad de Sodoma, pues tuvo que sufrir las consecuencias. Pero dice el verso 13, miren, pero un fugitivo fue y le informó a Abraham, el hebreo,
pues él moraba en el encinar de Mamre. El amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner habían hecho un pacto con Abraham. Y cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus partidarios nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. ¿Se dan cuenta lo que digo? No eran miles de personas, ni eran miles de guerreros los ejércitos, eran pequeñas comunidades, pequeñas tribus que estaban peleando entre sí por la tierra. Y Abraham tomó con 318, imagínense cuánta gente estaba a cargo de Abraham, si 318 pudo llevarlos a la guerra, ¿cuántos dejó en el campamento? Pues bueno, si pensamos que era la mitad, pues era alrededor de 600 personas que tenía Abraham a su cargo y la mitad las llevó a la guerra, y con esos 318 pues le fueron suficientes, dice, los persiguió hasta Dan, él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche, los hirió y los persiguió hasta Oba, al lado izquierdo de Damasco, y recopiló todos los bienes y también a su pariente Lot y a sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Es decir, era un pequeño ejército de esos 5 reinos que vinieron contra los 4 que había aquí, pero sin embargo Abraham los persiguió, los derrotó con solamente 318. Esto también, sin duda alguna, es tomado posteriormente como antecedente de la batalla de los 300 de Gedeón y tiene su simbolismo. Sin embargo, hay que notar que eran pequeñas poblaciones, pequeños ejércitos, y Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot, también como un antecedente de lo que Dios vendría a hacer posteriormente en innumerables ocasiones por Israel, rescatándolo siempre de sus malas decisiones y posteriormente rescatando a la humanidad entera cuando se humana en Jesucristo para rescatarnos de nuestras malas decisiones. Así es que esta historia, que aparentemente no tiene mucho que darnos, en realidad asienta las bases teológicas de lo que posteriormente vendría a ser la redención de la humanidad y el desarrollo de las posteriores teologías para entender el Dios de misericordia, que a pesar de que nosotros tomamos malas decisiones, que tomamos decisiones a nuestra conveniencia, que podemos sufrir esas consecuencias de aliarnos con los pueblos que rechazan al Señor, personas malas, el Señor sigue teniendo la voluntad misericordiosa de rescatarnos. Y bueno, con esto, amada familia, vamos a terminar el programa de hoy. Abarcamos un capítulo y medio, capítulo 13 de Génesis y la mitad del capítulo 14. Ya no avanzamos en el 14 porque sigue el encuentro de Abraham con Melquisedec, y eso nos va a ocupar bastante tiempo para explicar quién es Melquisedec. Y bueno, y eso me hace recordar a mi gran amigo Melqui, ¿verdad? Que ahora está en la presencia del Señor, ¿verdad? Y bien, familia, vamos a ver aquí, a ver quién está conectado en este último minuto que me queda. Y para mencionar, por ahí me tocó ver a Alex Osuna, bendiciones, mi hermano en Cristo en Hermosillo, la hermana Olga Espinosa, la hermana Lilia Yuridia Campas, también bendiciones, hermana Erika Valenzuela. Dios nos conceda conocer el lugar. Sería bueno, ¿verdad? Un tour para ir por aquellos lugares. Ya con todo esto, ya me están dando ganitas, ¿verdad? Hermana Nidia, allá en Sinaloa, saludos. Hermana Luz María Ibarra, Dios la bendiga. Hermana Alma Duarte también, muy edificante, dice, gracias hermana. Gracias a todos los que se conectaron. Hermano Luis Ramos también, que nos está escuchando. Mi esposa también. ¿Quién más está ahí? Kevin Álvarez también, bendiciones a cada uno de ustedes, que son algunos de los que se conectaron aquí en el programa del día de hoy. El hermano Miguel Aboites también. El hermano Obed, hermano Obed acá está en el cuarto de enseguida. Yo también, dice. La Jenny, hermana Jenny Cota. Jerry Peque, muy bien. Saludos a cada uno de ustedes, nos da mucho gusto, se nos agotó el tiempo. Saludos a cada uno de ustedes y por supuesto en los controles aquí en hermano Cristian.
Soy Jorge Solano, pastor en la Segunda Iglesia Apostólica, es su programa Verso por Verso. Saludos, nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón.